Hola, bienvenidos a esta asesoría, esta tutoría para trabajar la teoría del color, aprovechando las técnicas de acuarela que tenemos disponibles para trabajar de manera sencilla, pero muy práctica al momento de aplicar en, en estos ejercicios. Hoy vamos entonces a hacer una serie de ejercicios a lo largo de este tema que incluye el maravilloso mundo de la acuarela, y para eso vamos a utilizar esta hoja. En este caso estoy usando un octavo de papel acuarela. Ese se consigue fácilmente y lo he dividido. Le he hecho un marco con cinta de enmascarar y le he hecho unas divisiones también con cinta para que puedan ustedes también hacer lo mismo en sus casas para esta práctica. El fin es poder enmarcar aquí, tener 8 recuadros para hacer los diferentes ejercicios y también poder evitar que la hoja, al estar suelta, se empiece a tomar o a deformar producto de que pues estamos trabajando lógicamente con agua. Entonces hagamos este primer ejercicio. Aquí yo lo sujeté a una tabla. Ustedes lo pueden sujetar a una estructura, a un cartón paja o algo, una superficie rígida, plana, para que no le va a generar texturas por debajo, y ya ustedes poder trabajar sin problema en este punto. Bueno, dando inicio entonces a esta serie de técnicas con acuarela, vamos a trabajar la primera de ellas, que es húmedo sobre húmedo, o como les había mostrado en clase, mojado sobre mojado. En este caso vamos entonces a cargar un pincel con buen agua. Voy a ponerla por acá. Vamos a cargar con buen agua nuestro pincel, escurrimos un poco el exceso y vamos previamente a pintar la superficie, en este caso del primer cuadrante. Vamos a asegurarnos que esta parte quede bien humedecida. ¿Y para qué nos va a servir? Vamos a dejar el papel con suficiente carga. Y ahora lo que vamos, entonces, una vez hemos hecho este ejercicio sobre el papel, entonces vamos a hacer también con un pincel. Voy a entonces hacer el ejercicio de, aquí lo voy a poner a remojar y voy a escoger una tonalidad. En este caso voy a escoger este verde, y este nos da unos tonos muy interesantes. Voy a trabajar con este verde en este caso, y lo que voy a hacer, teniéndolo ya cargado, voy a descargarlo un poquito más con agua, entonces para que me quede mucho más húmedo. Y lo que voy a hacer es tomar este pigmento y, aprovechando, puedo trabajar entonces en este caso para hacer unos fondos. Puede ser un poco más abstractos, o si lo uso con azules o con colores cálidos, puedo hacer un cielo con diferentes formas y con diferentes matices, y esto me va a permitir mucho trabajar con este ejercicio de una manera mucho más fluida. Y como tenemos la superficie mojada, pues el agua, el pigmento va a fluir mucho más fácil y nos va a dar unos toques bien interesantes a la pintura. Mire que estoy haciendo movimientos suaves. Aquí quito por acá unos excesos de unas hebras del pincel. Bueno, y listo. Eso es lo que hago en esta primera técnica. Esto me ayuda entonces a darle unas tonalidades que se pueden ir controlando. De hecho, yo puedo ponerle un poco más la carga aquí de agua. Voy a escoger un poco del azul, este azul claro, y yo puedo empezar a darle esos tintes azules así humedecidos. Entonces esto me va a poder permitir generar un juego con el color de una manera mucho más combinada entre estos tonos. Y listo. Entonces acá lo voy a dejar de esta manera, ya con la superficie ya húmeda. Ya ella va, dependiendo de la carga de agua que le haya puesto, pues él va a permitirse esparcir más rápido, o si ya se empieza a secar, pues vamos a notar que ya empieza a notarse más dificultad para esparcir el pigmento. Entonces le dejé unas zonas en blanco, y esta es la primera técnica que vamos a trabajar.
La siguiente técnica que vamos a trabajar será mojado sobre seco o húmedo sobre seco, también lo van a encontrar ustedes así. En este caso yo voy entonces a aprovechar en esta parte lo que ya les enseñé en la primera sesión, y es que húmedo sobre seco es que voy a dejar con una buena aguada del color que voy a hacer una mezcla acá, cargo el pincel, obviamente ya está limpio, lo empiezo a cargar de pigmento y voy a ponerlo aquí. En este caso estoy trabajando con el pigmento negro, lo voy a poner acá. Por el momento estoy poniendo buen pigmento en esta zona de mi paleta de mezcladora para luego hacer los ejercicios, y lo que consiste es que vamos a trabajar húmedo sobre seco o mojado sobre seco. Significa que vamos a tener bien cargado de pigmento mi paleta acá, mi mezclador, y vamos a aplicarlo sobre el papel en limpio. Entonces acá estoy tirando primero una aguada, voy a dejar bastante diluido, incluso a veces, como yo les he dicho en otros momentos, pues podemos separar un poquito ese pigmento y a ese pigmento echarle una carga más de agua. Entonces en este caso voy a aprovechar para hacer lo siguiente y vamos a tener en cuenta algunos aspectos. Por ahora voy a hacer entonces, aprovechando este segundo, voy a empezar a aplicarlo. De hecho siento que tengo que echarle más agua aquí a mi mezcla, y lo que voy a hacer es que voy a empujar este color que tengo acá, lo voy a empujar hacia acá y me voy a traer hacia abajo esta muestra de color. ¿Qué nos permite nosotros trabajar húmedo sobre seco? Nos permite muchos momentos trabajar con unos momentos de más definición, y podemos controlar más el trayecto de nuestros pigmentos. A diferencia de la primera, de mojado sobre mojado, cuando la superficie, en este caso el papel, la tenemos muy mojada, pues a veces se nos pueden dar ciertos resultados que de pronto no son los que estamos deseando tener acá. Entonces, otro elemento importante es que debemos dejar secar nuestra superficie, y así poder, para después pasar como a los siguientes momentos de pintura. Entonces yo aquí estoy poniendo, como emparejando un poco, y ya lo que pasa es aquí dejar secar para luego pasar a hacer la otra aplicación. Muy importante cuando estemos pintando en esta técnica, debemos tener presente el tiempo que requiere nuestra pintura también para empezar a darle otros detalles. Por ejemplo, yo acá voy a jugar pintando otros detalles diferentes, pero pues muy importante que al momento de que seque nuestra pintura, ahí podemos empezar a seguir trabajando esta técnica de seco o húmedo sobre seco, porque ese húmedo sobre seco nos va a permitir tener estas pinturas con más detalle únicamente si trabajamos dándole los tiempos de secado a nuestra obra. El papel mojado tiene pues más tiempo de secado, lógicamente, pero igual cuando nosotros estamos dándole buenas cargas de pigmento y este está humedecido, vamos a tener que darle también un tiempo a nuestra obra de que vaya secando, y esa es la clave en la acuarela, trabajar muy bien con el agua para entender que es el agua el que nos ayuda a darle mayor pigmento a nuestras obras, a darle mayor profundidad a nuestras obras, y por otro lado el factor tiempo para darle el espacio necesario para que seque como tal lo que nosotros estamos haciendo. Entonces en este momento estoy dejando esta parte y aquí estoy trabajando unas capas, entonces vamos a ir pintando por capas, y al pintar por capas nos va a dar el chance de ir. Al comienzo de pronto no tiene como mucho sentido lo que estamos haciendo, pero luego vamos viendo que poco a poco va cobrando más sentido y más fuerza de lo que estamos haciendo en nuestra pieza. Cuando estamos trabajando entonces de esta manera, vamos a poder controlar mucho más
la definición de nuestros trazos. En este caso, en este ejemplo que estoy haciendo acá, ya le puse más pigmento a mi paleta o a mi mezclador para poder darle la fuerza que necesito a diferentes partes de la pieza que estoy aquí en este caso pintando. Entonces ya empiezo a encontrarme con diferentes niveles de detalle y profundidad que podemos trabajar a lo largo de nuestras piezas en este momento. Entonces esto nos va a dar una posibilidad muy interesante al trabajar mojado o húmedo sobre seco, y es poder dar esa definición. Es muy importante, como ya les he comentado, poder darle tiempo al papel de que seque. A veces uno se puede apoyar de un pequeño ventiladorcito o hasta de una secadora de cabello, ayuda mucho también cuando se necesita. Entonces en este caso pues estoy haciendo la pintura un poco rápida, pero para poder comprender mejor el concepto de lo que aquí se venía trabajando. La siguiente técnica se llama lavado de gradiente. En este caso voy a utilizar este azul oscuro, y voy a utilizar un pincel más bien grandecito. Una vez yo lo que voy a hacer es dejar en una primera parte de la paleta mezcladora es una dosis con buen pigmento, otra con pigmento un poco más lavado y el último todavía más lavado, es decir, más agua. En esta parte tiene menos agua. En esta parte de hecho le voy a echar otra carguita de agua, pero pues también voy a usar otro poquito de pigmento ahí ya, y el último ya lo que hago es que quede todavía mucho más rebajado solo de agua. Entonces en este caso vamos a empezar el lavado de gradiente. Un gradiente es un degradado también llamado pues degradado. Entonces un lavado de gradiente es comenzar a pintar con el tono más fuerte que tengo hasta cierto punto. Luego voy a escurrir un poquito el pincel, paso al que está un poco ya más aguado, y luego paso al que está todavía más aguado. De hecho este lo voy a echar un poquito más de agua y lo llevo para acá. El objetivo de este ejercicio es empezar con la parte más suave de color, incluso si necesito darle más profundidad, más tonalidad, puedo incorporarle más pigmento y que arranque más fuerte en la parte superior, en este caso pues que estoy haciendo el ejercicio, y luego con los otros tonos que voy trabajando que ya están con más agua, los voy trayendo para que se rebajen. Aquí es muy importante el uso también de la toalla de papel para poder dejar este gradiente solamente con intensidad de agua diferente, y me va a permitir trabajar una tonalidad monocromática de una forma más digamos más controlada, trabajando en la paleta con tres formas o más de la proporción de agua sobre el pigmento, y este es el efecto que nos daría de una forma muy fácil. La cuarta técnica en este caso viene siendo el degradado. Este degradado como tal nos va a permitir poder tener dos o más tonalidades, incluso dependiendo de lo que se necesite en nuestra pieza. Esto nos va a permitir tener entonces esos degradados o gradientes de color de una forma muy pareja. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar y cargar nuestro pincel con agua limpia, y vamos a trabajar con una superficie que previamente ya esté humedecida. Entonces aquí vamos a poner con el pincel todo el recorrido de esta sección que estamos dejando para esta actividad. Listo, ya la tengo remojada, y ahora lo que ya podemos hacer es, voy a aprovechar este mismo pincel, no hay ningún problema, lo dejo un poco humedecido. Voy a trabajar con esta tonalidad, voy a tomar de ejemplo esta tonalidad, voy a
llevarme un poquito, listo, ya sé que esta tonalidad me está dando así. Entonces repaso sobre la pastilla, me aseguro de dejarla hidratada. Aquí el pigmento, ya cargué mi pincel y ahora lo que voy a hacer es desde la parte superior, como la superficie ya está mojada, empezar a bajar con ese tono hasta un punto medio. En este caso lo recomendable no es estar repasando muchas veces con el pigmento. Lo que pasa es que aquí voy a hacerlo de forma más pedagógica, entendiendo que estoy emparejando y que tengo la superficie húmeda. Si esta superficie estuviera más seca no lo podría hacer. Entonces digamos que aquí hago ese ejercicio y ahora hago rápidamente mi pincel y le voy a poner otra tonalidad. Vuelvo y cargo de agua y en este caso voy a coger un naranja. Voy a coger el naranja, repaso bien, dejo bien cargado de pigmento y me empiezo a ir desde la parte inferior hacia la parte superior. Voy a bajar un poquito la tonalidad, bajarlo un poquitico y me voy a llevar a arrastrar este tono a que se combine con el de arriba. Cuando ustedes vean que de pronto está muy cargado de tono, lo que pueden hacer es limpiar, secar un poquito el pincel y el mismo pincel ya más seco lo llevan hacia el pigmento y él lo que va a hacer es, como el papel está humedecido, va a quitarles un poco más de pigmento. Y aquí entonces aquí lo que estamos haciendo es mezclando estos tonos para que se vea después finalmente al secar se vea bien el degradado. Entonces esta es la técnica, la cuarta técnica, en este caso de la acuarela, que quiero mostrarles. La cuarta técnica en este caso viene siendo el degradado. Este degradado como tal nos va a permitir poder tener dos o más tonalidades, incluso dependiendo de lo que se necesite en nuestra pieza. Esto nos va a permitir tener entonces esos degradados o gradientes de color de una forma muy pareja. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar y cargar nuestro pincel con agua limpia y vamos a trabajar con una superficie que previamente ya esté humedecida. Entonces aquí vamos a poner con el pincel todo el recorrido de esta sección que estamos dejando para esta actividad. Listo, ya la tengo remojada y ahora lo que ya podemos hacer es, voy a aprovechar este mismo pincel, no hay ningún problema, está un poco humedecido. Voy a trabajar con esta tonalidad, voy a tomar de ejemplo esta tonalidad, llevarme un poquito, listo, ya sé que esta tonalidad me está dando así. Entonces repaso sobre la pastilla, me aseguro de dejarla hidratada. Aquí el pigmento, ya cargué mi pincel y ahora lo que voy a hacer es desde la parte superior, como la superficie ya está mojada, empezar a bajar con ese tono hasta un punto medio. En este caso lo recomendable no es estar repasando muchas veces con el pigmento. Lo que pasa es que aquí voy a hacerlo de forma más pedagógica, entendiendo que estoy emparejando y que tengo la superficie húmeda. Si esta superficie estuviera más seca no lo podría hacer. Entonces digamos que aquí hago ese ejercicio y ahora hago rápidamente mi pincel y le voy a poner otra tonalidad. Vuelvo y cargo de agua y en este caso voy a coger un naranja. Voy a coger el naranja, repaso bien, dejo bien cargado de pigmento y me empiezo a ir desde la parte inferior hacia la parte superior. Voy a bajarle un poquito la tonalidad, bajarlo un poquitico y me voy a llevar a arrastrar este tono a que se combine con el de arriba. La siguiente técnica se llama el glaseado. En este caso es muy importante entender que para hacer el glaseado vamos a tener que trabajar con colores que tengan eventualmente también unas cargas bastante altas de agua, y eso nos va a permitir combinar algunos tonos entre sí y permitir ver de alguna manera ciertos niveles de transparencia entre los tonos. Para verlo mejor voy a hacer el ejercicio. Voy a tomar este tono de naranja, voy a hidratar bien aquí la pastilla primero, prueba por acá,
Listo. Entonces acá tengo esta pastilla, voy a echarle un poco más de agua. Listo. Y voy a trabajar haciendo unas formas abstractas. En este caso pues no me voy a complicar mucho. Voy a jugar con unas formas. Voy a definirlo hasta por acá. Y voy a pintar así. Ahora el tema es que voy a ahorita superponerle otro tono diferente y vamos a ir viendo que se van formando esas intersecciones que nos ayudan a ver la figura que hay y en qué parte se cruza cada uno. Vamos a esperar a que seque esta parte para poder pasar a hacer la otra pintura. Voy a lavar un poco el pincel y en este caso voy a hacer otro ejercicio. Voy a secar un poco el pincel acá, voy a remojarlo y voy a trabajar con el tono azul claro. Ahora entonces voy a tomar, aquí hice una mezcla de simplemente amarillo con buen agua, está bastante humedecido, y ahora voy a hacer entonces un par de trazos libres a lo largo de la pintura que estoy haciendo. Bueno, aquí tengo una situación y esto se puede dar, y es que cuando uno no dejamos secar bien, bueno que haya pasado. Mira, pasa que se nos van a mezclar estos tonos y pues esto no es lo que queremos de fondo, pero el glaseado vamos a esperar un poco que seque y hacemos un ejercicio hacia otra zona de la obra y se van a dar cuenta que esto es lo que va generando ese glaseado. El glaseado nos va a permitir ir trabajando con la transparencia de saber que hay algo por debajo, se genera una nueva tonalidad por encima y vamos empezando a cubrir zonas para poder generar esos niveles de profundidad entre diferentes piezas donde se ve lo del fondo y se ve lo de encima. Vuelvo y repito, dejar secar muy bien el papel es importante. Acá lo hice un poco acelerado y mire lo que generó, pero de parte digamos práctica es importante que también esto suceda para que veamos que cuando el papel aparentemente está seco pero en realidad hay buena carga de pigmento, puede pasar que al pasar volver a rehidratar la hoja con una aguada, digamos que acá ya tenemos mucho más rebajada, entonces al hidratar la hoja vuelve y se corren todos los pigmentos que habían previamente. La siguiente técnica en este caso va a ser el enmascarado. Voy a aprovechar, podemos enmascarar con diferentes tipos de materiales. Hay unos productos que se usan para acuarelas precisamente para enmascarar, es como una goma y se puede ayudar uno para poder delimitar que no quiere que quede pintado al final. También se puede usar eventualmente también por ejemplo cera parafina o con una vela puede uno marcar, o voy a hacer algo aquí muy sencillo, voy a pegar unos pedacitos de papel, de cinta de papel, y con eso voy a aislar mis piezas. Voy a dejar como algo así y voy a marcar estos puntos acá. Entonces digamos que algo que yo puedo trabajar es que al enmascarar estoy tapando esa parte del papel que yo no quiero estar pintando, y entonces ya puedo aprovechar, en este caso pues con cualquier tonalidad que quiera trabajar, puedo aprovechar para darle ese vacío a la obra, y muchas veces es bien interesante qué puede suceder allí. Voy a aprovechar para trabajar de una vez la técnica de aquí húmedo sobre seco. Voy a mezclar directamente con el tono ya humedecido, y lo que voy a hacer es que voy a ir arrastrando, voy a arrastrar ese tono hacia estas zonas. Voy a hidratar un poco más el pincel, me voy a llevar esto por acá. Ahora
pincel, cargo un poco más de agua y me lo llevo por acá. Ahora con esa misma tonalidad, que ya va como muy débil de pigmento, voy a ponerle más amarillo por acá. Le voy a poner otro poquito de pigmento verde. Ya está muy cargado. Ahora le voy a echar un poquito más de agua. Lo voy a llevar para que se fusione acá. Entonces, una vez hago este ejercicio, voy a tirar unas punticas por acá para que se juegue con el agua. Estas son cosas muy interesantes que suceden cuando el papel está humedecido. Jugamos, a veces es interesante cuando queremos darle un poquito de que se exprese el pigmento con el agua de esta manera y nos da formas bastante particulares. Entonces voy a dejar que esto seque para luego quitar la cinta y poder pues ir mostrando cómo queda el vacío de la pintura. En este caso es muy importante que seque, porque a diferencia del ejercicio anterior, que como les había dicho hay que dejar secar, si no pasa lo que me pasó, se nos van a mezclar los tonos y no nos va a dar una tonalidad agradable y pues se nos van a fusionar por lo que estaba húmeda la pintura anterior. Entonces hay que dejar secar muy bien. Muy bien, ahora vamos a usar una técnica que se llama levantamiento de pigmento o paint lift, y en este caso lo que voy a hacer es que voy a cargar un pincel con un buen pigmento acá. Voy a aprovechar, digamos, unas tonalidades. Voy a coger esta tonalidad, voy a ponerla por acá, un poquito de verde. Este es como un verde oscuro y me voy a jugar con esto. Entonces voy a tomar unas, en este caso voy a cargar esta paleta y voy a ir haciendo, en este caso, trazos. Voy a dejar bien cargado el papel, voy a ir jugando con otras tonalidades y voy a ir aplicando de esta manera. Y lo que consiste esta técnica básicamente es lo siguiente: en donde nosotros no hayamos necesitado, digamos, al tener bien humedecido el papel, donde nosotros no necesitemos ese pigmento, lo podemos remover con, en este caso con estas toallitas o papel de toalla, para ir extrayendo donde no necesitemos digamos, esos pigmentos como tal. Entonces, en este caso hay dos formas de hacerlo. Una, con el papel toalla, nosotros podemos simplemente pasarlo ligera y vamos cargando, vamos quitando esas cargas de pigmento en diferentes lugares donde veamos que necesitemos. En este caso estoy haciendo unos movimientos. También puedo tomar decisiones de pasar el papel de una forma más consistente en algunas partes, y otra opción es tomar un pincel seco e ir quitando esas cargas de pigmento que tiene la hoja. Voy a usar un pincel un poco más grande y entonces yo lo que empiezo es a hacer este ejercicio de ir quitando esos pigmentos y me van a ayudar a que la obra le queden unas zonas limpias. Si de pronto necesito a veces dejar más claro aún, me gusta usar el papel toalla para que quede más la intención de qué es lo que yo quiero limpiar en este caso. A mí me quedó por acá una hebrita de un pincel, no hay problema. Y de esta manera es una técnica, nos puede dar sobre todo que nos puede ayudar mucho a generar fondos con texturas
para luego darle más profundidad. La última técnica es una técnica realmente muy sencilla. Permítame, voy a lavar el pincel y lo que voy a hacer en este caso, voy a jugármela con un tono. En este caso voy a jugar con un tono aquí un poco más marrón y con ocre. Voy a jugar con tonos tierra. Voy a cargar bien el pincel de agua y vamos a pintar por acá. Vamos a llevarme esto por acá. Tomarme el tono marrón. Y esta técnica es más un experimento de textura. Y esta es un efecto con sal. En este caso lo que voy a hacer es que voy a cargar bastante, voy a ponerle buena cantidad de pigmento. Voy a jugar un poco, bueno, no importa si me pasa un poco de la técnica anterior, no pasa nada. Y voy a hacer este juego aquí de color, voy a jugar un poco con esto. Y la técnica es muy sencilla, lo único que consiste es en que voy a tomar un poco de sal marina y lo voy a añadir en algunas partes de la pieza de esta manera. La sal marina en este caso, como es mucho más granulada, me va a dar la posibilidad de que absorba pigmentos del lugar donde está cayendo. Entonces acá lo único que necesito es aplicarle un poquito de esa sal y esperar a que la obra seque. Una vez seque ya voy a poder quitarle la sal o raspar esa sal y va a quedar un efecto bastante interesante. Vamos a esperar un momento entonces a que la obra haga ese ejercicio de tener ahí el proceso ya de secado y empezamos a mirar los efectos finales de los ejercicios que tenemos.